Preferían a su hijo de oro, hasta que lo traicionó y solo yo quedé en pie. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Sus palabras, frías como el hielo, se clavaron en mi alma, un eco constante de la herida que marcó el inicio de mi propia historia, una historia que nunca creí digna de ser contada. Antes de que el mundo se me cayera encima, existía una normalidad, una rutina construida sobre cimientos que, ahora lo sé, eran de arena. Crecía la sombra de mi hermano mayor, Alejandro, el hijo de oro. Siempre un paso por delante, siempre el centro de atención, su risa resonaba en cada habitación, su éxito era el tema de cada conversación. Yo, por mi parte, era el tranquilo, el observador, el que se conformaba con un segundo plano, convencido de que mi papel en esa familia era ser el telón de fondo para su deslumbrante existencia. Mis padres, cegados por su carisma y sus logros académicos, no veían más allá de su perfección. Cualquier pequeño triunfo mío era minimizado, cualquier error suyo, justificado. Me convertí en el invisible, el silencioso, el que no causaba problemas, y en esa invisibilidad, encontré una extraña comodidad. Me refugié en los libros, en la música, en mi propio mundo interior, construyendo una fortaleza de sueños no compartidos y aspiraciones secretas. Creía, ingenuamente, que esa dinámica era inmutable, que el brillo de Alejandro era tan potente que jamás podría extinguirse, y que mi destino era orbitar en su penumbra, una luna solitaria en un universo ajeno. Nunca imaginé que la caída de un sol crearía el espacio para que otra luz, más tenue pero más resiliente, encontrara su propio camino para iluminar. Mi vida era una sinfonía de silencios y admiración distante, hasta el día en que la melodía cambió, abruptamente, hacia una disonancia insoportable. El día que lo perdí todo, encontré la única cosa que importaba. La noticia llegó como un trueno en un cielo despejado. La empresa familiar, el legado que nuestros abuelos habían construido con tanto esfuerzo, estaba al borde de la quiebra. No una quiebra cualquiera, sino una provocada por una serie de decisiones imprudentes y, lo que era peor, una gestión fraudulenta. Las miradas de mis padres, antes llenas de orgullo por Alejandro, se tornaron en incredulidad y dolor. Él era el director, el supuesto genio de los negocios que había prometido llevar la empresa a nuevas alturas. En lugar de eso, la había hundido. Recuerdo la reunión familiar, el ambiente pesado, cargado de reproches silenciosos y lágrimas contenidas. Mi hermano, el intocable, se desmoronó ante nuestros ojos, no por remordimiento, sino por el miedo a perder su estatus, su imagen. Fue en ese momento, cuando todos esperaban que él ofreciera una solución, una esperanza, que sus verdaderas motivaciones salieron a la luz. Alejandro, acorralado, no solo admitió sus errores, sino que intentó culpar a otros, a circunstancias externas, a la mala suerte. Pero el golpe más cruel lo dirigió hacia mí, el silencioso, el que siempre había estado ahí, apoyando desde la distancia. Si tú hubieras sido más ambicioso, si hubieras estado más involucrado, balbuceó, quizás esto no habría pasado. Sus palabras se sintieron como puñales, no tanto por la injusticia, sino por la traición que representaban. No era solo la empresa, no era solo el dinero, era el colapso de una ilusión, la revelación de un egoísmo tan profundo que destrozó lo que quedaba de mi inocencia y mi fe en los lazos de sangre. Lo que descubrí después me rompió aún más. Su descuido no fue solo eso, hubo un desvío de fondos, una serie de inversiones personales fallidas que intentó cubrir con el capital de la empresa. La traición era completa, absoluta, y me dejó con una sensación de vacío que nunca antes había conocido. Toqué fondo el día que, la verdad se reveló por completo, y la familia que creía conocer se desintegró ante mis ojos. Las consecuencias de la debacle de la empresa no tardaron en manifestarse. El patrimonio familiar, construido durante generaciones, se esfumó en cuestión de meses.
Mis padres, que habían invertido hasta el último centavo en la fe ciega en Alejandro, perdieron su hogar, sus ahorros, su dignidad. Verlos envejecer 10 años en unas semanas, ver el brillo en sus ojos apagarse, fue una tortura silenciosa. Me sentía impotente, un mero espectador de una tragedia orquestada por la persona a la que se le había dado todo. La vergüenza y el escrutinio público nos persiguieron. Los amigos de la familia nos daban la espalda, los socios se convertían en acreedores furiosos. Alejandro, incapaz de afrontar las consecuencias, se encerró en sí mismo, culpando a todos menos a él. Yo, el invisible, me convertí en el confidente involuntario de mis padres, en el hombro en el que lloraban su desesperación, pero también en el blanco de sus lamentos sobre lo que pudimos haber evitado si hubiéramos confiado en ti o si tan solo hubieras tomado las riendas. Cada palabra, cada suspiro, se grababa a fuego en mi mente, alimentando una herida que parecía no tener fin. Las noches se volvieron insomnes, los días, una sucesión de trámites legales, de llamadas a abogados, de intentos desesperados por salvar lo poco que quedaba. Me sentía solo, completamente desamparado, cargando un peso que no era mío, pero que se había convertido en mi realidad. Las lágrimas se convirtieron en mis compañeras más leales, y la oscuridad en mi única confidente. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Me senté en el suelo de lo que había sido el despacho de mi abuelo, ahora vacío y frío, y sentí que una parte de mí se rompía en 1000 pedazos. No había salida, no había luz al final del túnel. Solo la profunda, gélida certeza de que todo se había perdido, y que yo era el único que quedaba en pie en medio de los escombros. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. En medio de mi desesperación, cuando la oscuridad parecía engullirme por completo, apareció una luz inesperada. Fue en una de esas noches interminables, mientras revisaba viejos documentos en un intento fútil de encontrar alguna solución, que encontré una caja olvidada en el fondo de un armario. Dentro, no había dinero ni títulos de propiedad, sino cartas, diarios y diseños de mi abuelo. Eran sus visiones, sus sueños no realizados para la empresa, ideas innovadoras que él había considerado demasiado arriesgadas en su momento. Entre esos papeles, descubrí un cuaderno con un pequeño escrito, un mensaje personal que me dejó sin aliento. Decía, el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que hereda, sino por lo que es capaz de reconstruir con lo que le queda. No era una solución financiera, pero era algo mucho más poderoso, era una chispa. Una chispa de esperanza, una pizca de dignidad. Me hizo recordar quién era, no el invisible, sino el observador, el que aprende de los errores, el que tiene una visión. La idea comenzó a germinar lentamente en mi mente, pequeña al principio, casi imperceptible, pero creciendo con cada lectura, con cada recuerdo de la resiliencia de mi abuelo. No se trataba de salvar la vieja empresa, sino de construir algo nuevo, algo propio, basado en los principios que él había valorado y que mi hermano había pisoteado. Era una oportunidad de redimir no solo el nombre de la familia, sino mi propio valor. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Era una antigua socia de mi abuelo, una mujer mayor y sabia que, al verme tan desanimado, me dijo, el pasado ya está escrito, pero el futuro, ese lo escribes tú con cada decisión. Esas palabras resonaron en mi interior, encendiendo una llama que creía extinta. De repente, la visión de mi abuelo, combinada con ese consejo, se convirtió en mi faro. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino de propósito. Era el momento de tomar las riendas de mi propia historia. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. El camino hacia la reconstrucción fue arduo, doloroso y lleno de obstáculos. Las puertas se cerraban, los prestamistas se mostraban escépticos, y la sombra del fracaso de Alejandro pesaba sobre cada intento.
Pero esta vez, mi motivación era diferente. No buscaba la aprobación, sino la redención. Empecé desde cero, con los diseños de mi abuelo como mi mapa y su espíritu de innovación como mi brújula. Hubo días en que la frustración era abrumadora, en que las ganas de rendirme eran casi irresistibles. Recuerdo una noche, después de que un inversor potencial se riera en mi cara, que me senté en el parque, con la lluvia empapándome el rostro, y me sentí de nuevo como el invisible, el insignificante. Pero esta vez, la diferencia era que había una voz dentro de mí, una voz que me recordaba las palabras de mi abuelo, la chispa que me había impulsado. Me levanté, me sacudí el agua y la pena, y volví al trabajo. Cada no me hacía más fuerte, cada puerta cerrada me obligaba a buscar una nueva. Aprendí a negociar, a presentar ideas con convicción, a creer en mi propia voz. Establecí una pequeña startup, alejada de la sombra de la antigua empresa, enfocada en la sostenibilidad y la tecnología, principios que mi abuelo había soñado con implementar. Las noches se convirtieron en días, las dudas en determinación. Me rodeé de personas que compartían mi visión, que creían en el poder de la innovación y en la importancia de la ética. Poco a poco, con sacrificios y una fe inquebrantable, la pequeña chispa se convirtió en una hoguera. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. La batalla no era contra el mundo, sino contra mis propias inseguridades, contra la voz interior que a veces susurraba que quizás Alejandro tenía razón, que yo no era lo suficientemente bueno. Cada pequeño éxito era un escalón, pero el verdadero ascenso era emocional, un viaje hacia el autodescubrimiento y la autoaceptación. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Años después, mi pequeña startup había florecido. Lo que comenzó como un sueño en un cuaderno viejo se había transformado en una empresa exitosa, reconocida por su innovación y sus valores. La sombra de la antigua empresa y el escándalo de Alejandro se habían desvanecido, reemplazados por una reputación de integridad y excelencia. Había encontrado mi voz, mi lugar en el mundo. Pero el universo, con su particular sentido del humor, tenía una última confrontación preparada para mí. La ocasión fue una gala de premios, donde mi empresa sería galardonada por su impacto social. Era un momento de triunfo, de reconocimiento público por todo el esfuerzo, las lágrimas y los sacrificios. Y ahí, entre la multitud, vi a Alejandro. Había adelgazado, sus ojos mostraban la fatiga de los años difíciles, y la arrogancia que antes lo definía había sido reemplazada por una sombra de remordimiento. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un instante de tensión, de un silencio ensordecedor en medio del murmullo de la multitud. Las viejas heridas, que creía cicatrizadas, punzaron de nuevo. Me sentí transportado de vuelta a esa noche oscura en el despacho de mi abuelo. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. No hubo gritos ni reproches, solo una calma que me sorprendió a mí mismo. Alejandro, dije, con una voz serena pero firme, el pasado no se puede borrar, pero el futuro aún podemos elegir cómo vivirlo. No era un perdón, no era una absolución. Era una declaración de mi propia liberación. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Pero en ese instante, entendí que el perdón no era para él, sino para mí. Era soltar el ancla del rencor, permitirme navegar libremente sin el peso de su traición. Alejandro, por primera vez en su vida, pareció entenderlo. Su mirada, antes esquiva, se fijó en mí con una mezcla de sorpresa, dolor y, quizás, una pizca de respeto. En ese momento, no éramos el hijo de oro y el invisible, éramos dos hermanos que, por caminos distintos, habían llegado a un punto de inflexión. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Mi historia es un testimonio de que la luz más brillante a menudo surge de la oscuridad más profunda.
No se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse, una y otra vez, con más fuerza y más sabiduría. La vida nos pondrá a prueba, nos arrebatará lo que creemos que es nuestro, nos enfrentará a la traición y al dolor. Pero en esos momentos de desolación es donde encontramos nuestra verdadera esencia, la chispa inextinguible de nuestro espíritu. No hace falta ser el hijo de oro para brillar de verdad. La verdadera luz no proviene del reconocimiento externo, sino de la autenticidad, de la resiliencia, de la capacidad de transformar el dolor en propósito. De la habilidad de construir sobre los escombros un futuro más brillante, no solo para uno mismo, sino para aquellos que confiaron en ti, o para aquellos que, como tú, se sienten invisibles. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto: tu valor no lo define la aprobación de otros, ni los errores de quienes te rodean. Tu valor reside en tu capacidad de levantarte, de perdonar, de creer en tu propia voz cuando nadie más lo hace. Reside en el coraje de escribir tu propia historia, sin miedo a las sombras, porque sabes que en ellas también puedes encontrar la luz. Mi camino fue el de la reconstrucción, la resiliencia y la redención. Fue un viaje desde la invisibilidad hasta la plenitud, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su narrativa, de convertir la herida en sabiduría, y el dolor en una fuente inagotable de fortaleza. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. Recuerda, la semilla de tu grandeza reside en tu interior, esperando el momento de brotar, de romper la tierra y alcanzar el sol. Tu luz está ahí, esperando ser descubierta, esperando ser compartida. No la escondas.